Un tema actual que concierne a mucha población hoy en día. ¿Cómo funciona el sistema de vacunación? ¿Qué protocolos se necesitan para viajar? ¿Por qué tengo que hacerme las pruebas PCR que en todos lados las escucho? ¿Qué seguridad tengo al viajar por un avión u otro sistema de transporte? Las organizaciones mundiales a lo largo de los años han creado falsas noticias, falsa información para poder manipularnos. Ante más fácil poder hacer esto por la falta de acceso a ello, era mucho más fácil esa manipulación. Hoy en día, al tener tantas herramientas, es posible tener más información de lo que ocurra en cualquier parte del mundo, inclusive con un aparato inalámbrico del tamaño de tu mano. Por eso yo digo, si Dios te dotó de inteligencia, es para dudar de todo. Cada vez los humanos vamos siendo más fuertes, más longevos, y los temas relevantes de guerra, peste y hambre cada vez quedan más atrás, aunque hoy en día todavía hay mucho por hacer. ¿Cuándo te imaginaste que iba a ocurrir algo así, una pandemia mundial, hoy en día, inclusive todo el 2020? Se dice que cada 10 años ocurren fenómenos que transforman a la sociedad. No cabe duda que eso ocurrió el año pasado. ¿Fue para beneficiar empresas? ¿Fue para ser más conscientes del daño ecológico que estamos causando? ¿Fue para poner una pausa? Eso y muchas cosas más entablaremos en este episodio. Quédate en sintonía porque estás en Viajando con Tiger. Bienvenidas mis queridas viajeras y bienvenidos mis queridos viajeros. Qué gusto saludarlos, esperando se encuentren de maravilla. Mi nombre es Carlos Alberto Vázquez Mellado, mejor conocido como Tiger BM. Este es el episodio 24 y soy un asesor de viajes. En Viajando con Tiger nos damos a la tarea de conocer, explorar muchas partes del mundo junto con temas turísticos y poder brindar consejos que sean de suma utilidad, trasladándolas en conjunto con nuestra agencia de viajes y explotes más esa alma viajera que llevas dentro o estás por descubrir. Qué gustazo saludarlos en otro episodio. Yo no sé ustedes, pero esta música me alegra el día, me alegra la mañana, la tarde, la noche, donde lo esté escuchando. Simplemente hay que dar una introducción con esta energía, con esta actitud para transmitírsela a todos ustedes, donde quiera que me estés escuchando, en tu plataforma favorita, ya sea YouTube, Apple Podcast, Spotify y donde gustes. Queremos agradecerles antes de empezar este episodiazo de protocolos para viajar y vacunación. Agradecerles, ya tenemos más de 3,000 suscriptores en YouTube, así es, más de 500,000 views también en YouTube y más de 100,000 escuchas para el podcast. Esto amerita no un aplauso, sino todos los aplausos de aquí hasta que termine el episodio. No es cierto, estamos muy contentos, de verdad, esto no sería posible sin ustedes y eso es lo que queremos transmitirles, el contenido de valor, donde ustedes se sientan identificados, se sientan más que nada alegres, se sientan contentos con todo este proyecto. Y ahora sí vamos a entablar este tema, ahora sí sin más preámbulo, vamos a explicarles cuál es el protocolo de viaje. Antes de que sigas escuchando este episodio, quiero que tengas una mente abierta. Quizá tú eres de las creencias antiguitas o demonios o esto que está ocurriendo es algo fatal. No, aquí vas a tener datos que están sustentados y además te voy a dar una opinión objetiva, subjetiva, pero tirándole a la objetividad. Espero me hayas entendido, espero haya quedado claro. Bien, ¿cuál es el protocolo para viajar? ¿Qué son estas pruebas PCR que tanto escucho en todos lados? Que si me siento mal, que si mi tía Conchita se siente mal o que si voy a viajar tengo que hacerme la famosa prueba PCR. ¿De dónde salió? Ok, las famosas pruebas PCR, sus siglas en inglés, ya con la traducción al español, significa reacción en cadena de la polimerasa. Esto son un tipo de pruebas de diagnóstico que se llevan utilizando durante años en diferentes crisis de salud pública relacionados con enfermedades infecciosas. Yo no sé por qué hasta el día de hoy, apenas me percaté cuando fuimos a Turquía a finales de febrero,
sinceramente yo nunca la había escuchado, jamás había escuchado que alguien la utilizara, pero bueno. Estas pruebas se están usando desde los primeros días, pues bueno, desde el estallido de la pandemia. Sin embargo, los test rápidos se han incorporado recientemente y como su nombre lo indica, son más rápidos y sencillos. Ambos sirven para comprobar si una persona está infectada o no por este virus denominado el COVID-19. Al realizar una prueba de diagnóstico mediante la PCR, lo que se permite detectar es un fragmento del material genético de un patógeno o microorganismo. Digamos, te meten un cotonete a la boca, casi hasta la campanilla, para detectar, pues bueno, si tienes estos virus o estos patógenos en tu saliva e inclusive por la nariz. Es donde más fácil se puede detectar, pero eso sí, les voy a decir, te meten el cotonete casi como los egipcios sacaban el cerebro de los difuntos. Sí duele, es incómodo, depende quién te lo haga. Hay personas que tienen un tacto, más bien tienen más tacto, y hay personas que tienen mucho menor tacto. Así que, pues les voy a ser sinceros, a mí me las he hecho 5 veces, sí duele, no se los voy a negar, es incómodo porque a veces te duele parte del ojo, la nariz, pero es una parte del día, así que tampoco se me estén espantando. Entonces, al permitir detectar este fragmento de tu material genético, la PCR, cuyo uso es común y rutinario en los laboratorios de microbiología de los hospitales o de algún lugar de pruebas, centros de investigación, universidades, etcétera, se basa en estas características de estabilidad al calor de una enzima polimerosa. Entonces, tras el análisis en un laboratorio de microbiología de todos estos lugares que les estamos mencionando, de una muestra respiratoria de una persona sospechosa de estar infectada, si la prueba detecta el ARN del virus, el resultado es positivo. Es esta prueba que se detecta más que nada el ARN. Así se sabría que ese paciente, pues bueno, tiene el COVID-19. En cambio, si la técnica de esta PCR no detecta el material genético del virus, la persona no estaría infectada. Por lo cual no hay ningún problema, puedes seguir con tu vida o puedes ir a viajar, que es lo que les vamos a explicar. Cuando existe una cierta sospecha clínica importante, se debe realizar otra prueba que digamos no haya quedado bien, te echaste el Listerine o te lavaste los dientes al menos antes de echarte la prueba, pues no va a salir la prueba indicada. Lo recomendable es que llegues en ayunas y pues bueno, ya cuando te hagan tu pruebita, ahora sí tu Listerine o lo que quieras, papá, y listo. Las PCR tienen 3 características básicas. La primera es una alta especificidad. Esto significa que puede diferenciar entre 2 microorganismos muy cercanos evolutivamente. El otro, la característica número 2, es la alta sensibilidad. Esta puede detectar cantidades de 20 copias por mililitro o incluso menos de material genético viral. Y la tercera característica es la característica precoz. Se detecta el virus en las primeras fases respiratorias. Hay pruebas cuando tú vas llegando, pues bueno, te las pueden hacer en casa, te las pueden hacer inclusive en el aeropuerto. Y esos test son rápidos, ¿no? Ya ves que, bueno, no sé si has visto que de pronto hay letreros. Tus test en 15 minutos, mi rey. ¿Quién te lo hace más rápido que nosotros? Pues nadie, nosotros, así que cómpralo, ¿no? Entonces, estos test rápidos pueden detectar el virus en menos tiempo que a través de la PCR. Pero a través de esto, pues te surge esta preguntita, ¿no? ¿Por qué no se han utilizado antes? La respuesta, según esto, es que no se ha podido. Para mí esto es una mentira. No es que no se haya podido, sí se utilizaba, pero debido a la situación y a la alta demanda y de viajes, pues allá hay una mancuerna con ciertos laboratorios, con las aerolíneas, principalmente hay pequeños laboratorios antes de ingresar, por ejemplo, al Camino Real. No sé si al día de hoy esté, pero tú vas en el puente entre la Terminal 1 y el Camino Real y ahí te hacen la prueba, inclusive en el aeropuerto, en cualquier terminal o en muchos aeropuertos de Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Hermosillo, Monterrey, Terminal A, B y la C. Entonces, pues bueno, pues todo esto va derivando
a este tipo de test. A ver, me están pidiendo la PCR, pero en el aeropuerto o en ciertos lugares me hacen test rápido, a ver como que qué incongruencia. ¿Por qué test rápido? Porque si tú vas, no sé, en este caso en Querétaro, a cualquier laboratorio o al Lito donde te hacen la prueba, normalmente los resultados te los tienen en 12, 24, 36 o 72 o 46 o 41 o 100 horas, pero tú necesitas para viajar una información de tu PCR que tenga validez máximo de 72 horas. Entonces, a ver, ¿dónde está la congruencia? ¿A qué voy con esto? Hasta que no se ha contado con un buen número de pacientes infectados, pues no ha sido posible desarrollarlos para poder caracterizar los anticuerpos, en este caso del por qué no se había utilizado antes la PCR. Sin embargo, la PCR es una prueba de diagnóstico directo y sí se ha podido hacer desde el primer momento en que se secuenció el virus. Los investigadores explican que a diferencia de la PCR, los test rápidos, es aquí donde está la respuesta que les quería explicar un poco, no identifican el ARN del virus, o sea, realmente no se sabe a ciencia cierta si sí o no. Entonces, por eso se debe de demorar un poco, al menos 12 horas, está bien. Y aquí pues se utilizan estos dos métodos distintos. El primero es a través de una muestra de sangre y aquí son capaces de detectar anticuerpos producidos frente al virus. Y la segunda es a través de muestras respiratorias, que bueno, son estas pruebas del cotonete nasofaringeo que pueden detectar las proteínas del virus. Entonces, pues bueno, cualquiera de las dos. ¿Cada cuándo se tienen que realizar estas pruebas? La Organización Mundial de la Salud, con sus siglas OMS, Oscar Metro Sierra, especifica que todas las personas que presenten síntomas deben hacerse al menos una prueba molecular que detecta, pues bueno, esta polimerasa denominada SARS-CoV-2 y para poder confirmar la infección. O bien una prueba rápida de antígenos que, si bien son más rápidas, la OMS la señala como menos precisas. Así es, los test rápidos, las pruebas de antígenos y la prueba de PCR. Entonces, aquí surge la famosa pregunta, así es, ¿necesitas prueba PCR para viajar? Sí, sí, sí y sí. Necesitas la prueba PCR si vas a viajar a Dubái, si vas a viajar a Turquía, si vas a viajar a Corea del Sur, si vas a viajar a Costa Rica. Necesitas la prueba PCR con 72 horas máximo. Supongamos, hoy que estamos grabando este episodio, viernes 4 de junio del 2021, y yo quiero salir, en este caso, a Guatemala, a Costa Rica, el domingo, ok, sería válido. Pero ojo, mucho ojo, lo que nos pasó en Egipto, nosotros querían, bueno, pues ya teníamos que llegar, y resulta que a nosotros nos pidieron que tenía que ser en inglés. Nunca nos había sucedido eso, ni en Turquía ni en Dubái pasaron esas jaladas. Simplemente, pues bueno, fue por la aerolínea. Ya ahí en mostrador pidiéndoles, oiga, necesitamos la traducción. Se tuvo que traducir, se envió. Pero también depende quién te atienda, si está capacitado o no. Y pues bueno, al final es responsabilidad del pasajero de nuestro caso. Pero de pronto cambian las reglas y estas reglas pues surgieron ese día. Ya nosotros cuando estábamos formados, después investigué. Entonces, nada más, si van a viajar, pues tengan la prueba ya cuando tengan el resultado, tanto en español como en inglés. Entonces ya con eso no van a tener ningún problema. Sin embargo, para viajar a los Estados Unidos se están pidiendo la prueba de antígenos. Es lo mismo, te van a hacer lo mismo, aunque la prueba de antígenos es mucho más económica que la PCR. La prueba PCR puede costarte hasta 5,000 pesos, puede costarte 2,000, 3,000 pesos, y la verdad sí está caro. La de antígenos pues entre 400 y 900 pesos aproximadamente. Entonces la verdad pues a esta demanda pues se ha acrecentado mucho. Para mí es un exceso de precio el pagar nada más por una pruebita. Pero bueno, es el abuso de todo este poder. Y como mencionamos, los síntomas, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, cabe recalcar que esta es la parte número 1. Vamos a hablar un poco de lleno de estos protocolos, y ya en la parte número 2, con un especialista, un doctor, nos va a explicar mucho más a detalle los síntomas, cómo tratarlos, etc. Los síntomas es la dificultad de respirar, vómito, pérdida del olfato, del gusto, dolor del pecho, etc. Cualquier dolor pues medio extraño que sientas, pues bueno, ya consecutivo, es probable que tengas este síntoma.
¿Y cómo se infecta uno? Pues bueno, el coronavirus se transmite de una persona infectada a otra a través del aire, al toser, estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada, o llevarse las manos sucias a la boca, a la nariz o a los ojos. Antes de continuar, ¿cómo funciona? ¿Qué implementaciones se han puesto en los aviones y en los aeropuertos y en otros sistemas de transporte? Yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tú toda tu vida no tuviste contacto con personas enfermas o inclusive en la escuela, en tu trabajo y no las saludaste sin importar de nada de que tú estabas enfermo? Porque seguramente lo hiciste y nunca usaste el cubrebocas. Un ejemplo, Japón han utilizado el cubrebocas desde hace mucho tiempo, inclusive en algunas partes de China y Corea del Sur principalmente, pero ellos lo utilizan por varias opciones. La primera y la más importante es protegerse del polvo amarillo por toda la emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono, toda la contaminación. Y este polvo amarillo pues que se va derivando, que es lo que respiramos y eso va enfermando y se van contaminando más los pulmones principalmente y eso pues deriva en enfermedades respiratorias, cánceres, etcétera. También otro factor ultra mega importante es que si yo voy al trabajo, por ejemplo en Tokio, y tengo que utilizar el metro, uso el cubrebocas como respeto a los demás. Por eso hacen esa reverencia, hacen ese respeto hacia los demás, pero teniendo esta dignidad hacia adentro, hacia tu persona, pero respeto al de enfrente. Claro, su cultura no lo lleva a saludarse de mano, hacer esto o lo otro, ¿no? Sin embargo, en esta cultura latina en México sí se utiliza el saludar de mano. ¿Y cuántas veces te enfermaste? Pues nunca. De hecho, desde que naces tú tienes que exponerte al virus. En México se tiene muy mala creencia. Hoy está descalzo el niño, se va a enfermar. Oh, no, está lloviendo, que no se moje. Oh, no, está con el lodo. Si está lloviendo, si me estás escuchando, saca al niño ahorita que es época de lluvia para que empiece a exponer mucho más estos virus, que en la segunda parte los va a explicar mejor el doctor porque él es especialista. Tiene tu cuerpo que irse adaptando, tiene que desarrollar este sistema inmunológico. Si estás descalzo, que el niño camine descalzo, porque si tú le dices al niño te vas a enfermar, el poder de la mente es tan fuerte que el niño se va a enfermar. Aplica lo mismo, si está lloviendo, que el niño salga, que se divierta, que sea niño. Y si el niño se enferma, no le des antibiótico, por el amor de Dios. Deja que al menos esté 2-3 días enfermo para que su cuerpo empiece a desarrollar los mismos anticuerpos, porque si le das ese antibiótico, pues vas a matar a todas, a los glóbulos blancos o a las células buenas que están desarrollando para poder identificar a este virus que contagia tu cuerpo. Entonces, por favor, eliminemos esas creencias, vamos a tener un poco más de apertura al respecto. Ok, los filtros EPA o los famosos filtros HEPA, con sus siglas Hotel Eco Papa Alfa. Los filtros HEPA o EPA de los aviones eliminan el 99.9% de las partículas como bacterias, hongos y virus del tamaño del coronavirus. Ok. A propósito de la confusión creada sobre las aglomeraciones en el transporte aéreo o en la necesidad de la separación sanitaria a causa de este famoso COVID, las aerolíneas han mencionado que el avión es el transporte colectivo más seguro, incluso en tiempos de COVID. Yo lo que sí les recomiendo es, primero, ¿por qué no había estos filtros EPA o HEPA anteriormente? ¿Por qué? Pues, tú estás sentado y al lado hay otra persona y quizás tú vas, casi siempre alguien va acompañado, pero también están estos viajes de negocios o yo me voy solo a algún lugar. Si está respirando el mismo aire. Los filtros hacen que en la cabina del avión el aire no se estanque nunca y esté en permanente circulación. Es una mezcla de aire tanto del exterior y aire purificado mediante estos filtros. Y estos filtros son reconocidos como alta eficiencia. Los filtros son como los que se usan en los quirófanos. Estos filtros, por lo tanto, impiden la transmisión de virus por el aire en el interior de las cabinas. El aire de las cabinas proviene del exterior, lo que implica que entra un aire limpio, exento de bacterias y virus por la altitud del vuelo, que además se renueva cada 3 minutos a través de estos filtros. Estos son los filtros más bonitos, ¿no? En lugar de 3 minutos, supongamos que es de 10, porque siempre quieren que nos transmitan la información y listo, todo muy nice y ahí no yo puedo viajar. Entonces, esto, hay una limpieza de ozono. No sé si alguna vez has ingresado a un hospital
que tenga esta limpieza de ozono. Yo hace muchos años yo había reclamado, ¿por qué en un hospital cuando vas entrando no te hacen esa limpieza de ozono? Y ahora ya la hacen por todos lados. Cuando realmente el ser humano, como mencionamos al principio, ya ha pasado por guerras, por pestes y por hambres. Y naturalmente las personas se morían mucho más. ¿A qué voy con esto? Después de la Primera Guerra Mundial viene la peste que se da en España, y pestes que se han dado años anteriores cuando vienen los españoles a México, a Perú. Y realmente si fuera una pandemia, considerando la cantidad de personas que somos hoy en día, que hay pandemias que llegaron a matar hasta el 60% de la población en la edad media, no se diga. Entonces yo creo que sería lo equivalente a 500 millones de personas nada más por esta enfermedad, o sea, gente cayéndose. Y realmente creo que nos hemos excedido demasiado en el aspecto de, es que esto es una pandemia. Sí, hay que tener cuidado. Yo no estoy diciendo que no. Quizá no teníamos cuidado en muchas cosas, o en lavarnos las manos, o tenía muchas enfermedades gastrointestinales. Estoy de acuerdo. Pero por eso Dios nos dotó de inteligencia para dudar de todo. Al final del episodio les voy a dejar una moraleja increíble para que pues podamos comprender un poco más, seamos más abiertos y disfrutemos más la vida y no tengamos estas creencias o miedos que nos van metiendo. Y también si tú te la pasas viendo puras noticias negativas y que pasó esto y lo otro y escuchas en la radio y que no sé qué y en todos lados, entonces tú vas transmitiendo eso y eso es lo que quieres escuchar. Y eso es normalmente lo que nos encanta. Escuchar puras noticias negativas, puras noticias que no van acorde a. Entonces yo me voy enfermando de todo eso. Yo tengo más de 20 años sin enfermarme y eso tiene mucho que ver también por mi alimentación, desarrollar mi sistema inmunológico, por muchos factores, y entre ellos pues lo primero que hago al levantarme es tomar un vaso de agua. ¿Por qué? Porque tengo que alcalinizar mi cuerpo. O sea, todo esto va mucho más allá de esos protocolos que les mencionamos. Entonces, ¿cómo es el proceso del vuelo? Ya una vez que tienes tu PCR, la presentas en el aeropuerto. Ok, perfecto, excelente, ya negativo. ¿Por qué puerta tengo que ingresar ahora, papá, para poder tomar mi vuelo? Dirígete, por favor, sales aquí de mostrador y a la derecha para que pases el filtro de seguridad. Listo, mi rey. Muchas gracias por atenderme. Así es, pasas el filtro de seguridad. Ya sabes, no puedes llevar artículos punzacortantes ni más de 50 mililitros en cualquier tipo de líquido, ¿ok? Ni botellitas, ¿ok? Hay botellitas especiales para pasar el filtro de seguridad. Y pues bueno, no pasa nada. Mientras no tengas cosas que, pues bueno, ustedes ya saben de qué hablamos, cosas extrañas, pues vas a pasar el filtro de seguridad. Ya llegas al avión, siempre con tu cubrebocas. Actualmente tienes que utilizar el cubrebocas en todos lados donde ya hay más afluencia de gente. Lo utilizas y en el avión también. Hay aerolíneas como en este caso Turkish Airlines. Mis respetos a Turkish Airlines, que te dan tu gelecita, te dan un limpiador también para tu celular o tus manos, y el cubrebocas, te dan 3 cubrebocas. A mí se me hace un exceso el que, por ejemplo, el volar a Estambul te dan 3 para que te los cambies cada 4 o 5 horas. Es ridículo, o sea, no podemos estar contaminando. También tenemos que ser conscientes, pues va al bañito, lávalo, échale spraycito de alcohol y se desinfecta. Se desinfecta, obviamente ya después de mucho tiempo de uso, estoy de acuerdo, pero tenemos que también tener esta conciencia del respeto a la ecología. Ahora el cubrebocas, de pronto cada vez veo más cubrebocas en la basura, pero no en la basura, así tirados en la calle. Entonces, sí, nos piden que nos cuidemos, sin embargo, pues ¿dónde está ese respeto que tanto anhelan o piden, no? Entonces, pues hay que ser congruentes. Entonces sí debería de haber una, pues más es conciencia de nosotros mismos. Pero bueno, esto todavía falta mucho, pero por eso estamos nosotros poniendo esta información para ustedes. Ok, las vacunas. ¿Qué son las vacunas? Ok, las vacunas ARNM contienen material del virus que causa el COVID-19, el cual instruye a nuestras células a crear una proteína inocua que es exclusiva del virus, como cualquier momento que tú te vas a vacunar. Si tú te vas a vacunar para el sarampión, rubiola o paperas, pues van a hacer lo mismo, crean esta proteína para reconocer al virus. Y una vez que nuestras células copian la proteína, destruyen el material genético de la vacuna.
Por eso se crearon estas vacunas. Cuando existe una enfermedad, en este caso, bueno, un nuevo virus, se tarda en desarrollar aproximadamente de 18 hasta 24 meses una vacuna. Entonces, pues realmente este virus pues ya estaba desde finales del 19 para que haya salido a partir de marzo, ¿no? Cuando comenzó el sistema de vacunación. La vacuna de Pfizer y Moderna se requieren doble dosis. La diferencia debe de ser de 21 días, aunque desde la primera dosis ya tiene una efectividad del 70% y la recomendable es la de una dosis, la de Johnson & Johnson, es simplemente una dosis. En México ya se está avanzando, ahorita estamos entre los 40 y los 50 años quienes se están vacunando. Yo no sé realmente quiénes son las personas que se quejan, porque veo en las redes sociales personas que se quejan y de verdad, o sea, me da risa cómo no tienen un contacto, o sea, tienen Facebook pero no tienen ni idea de lo que ocurre en el mundo. Países como Noruega, Alemania, Holanda, Francia, ¿no? Finlandia, países primermundistas, pues siguen encerrados, ¿no? Y nosotros ya estamos muy avanzados, o sea, yo veo gente por todos lados desde hace meses. Entonces, pues pandemia, pues tampoco tanto, ¿no? Entonces, sí está bien el resguardarnos, pero el tener miedo, pues depende de ti. Entonces, vamos a hacer recomendaciones quienes no deberían vacunarse. Si tuviste una reacción alérgica grave, esto se denomina anafilaxis o una reacción alérgica inmediata, incluso si no fue grave, o alguno de los ingredientes de la vacuna contra el COVID-19, pues no debe de recibir esta vacuna. Si tuvo una reacción alérgica grave o inmediata después de recibir la primera dosis, no debes de recibir una segunda dosis de ninguna de las vacunas, ya que una reacción alérgica se considera grave cuando es necesario tratar a la persona con eniprefina o EpiPen, perdón. Se recomienda que tomes un Tylenol Extra-Strength antes de la vacuna, e inclusive te lleves una loratadina en caso de que tengas alergia. Yo lo recomiendo mucho porque hay personas que sí pueden resultar alérgicos. Hace 3 años y medio me rompí el tendón de Aquiles izquierdo jugando fútbol, así es, nunca me había lastimado, y a finales de noviembre del 17 ocurrió eso, y ya casi a los 3 meses, cuando ya caminé bien, porque primero empiezas a caminar, bueno, o sea, caminas con 2 muletas, luego una muleta que es la contraria, en este caso fue mi pie izquierdo, tenía que usar la muleta con el brazo derecho, y ya el último día cuando ya pude caminar, es más, no, fueron 2 meses y medio, wow. Me inyectaron colágeno ahí en el tendón y sí me empecé a sentir mal, pero fue mal 1 hora y ya después me sentí bien, y con la loratadina. Sí tuve una reacción alérgica, pero nunca me habían inyectado colágeno en los tendones. Entonces, pues cuando una vez te ponen la vacuna en el brazo donde se recibe, se recomienda más en el brazo donde no tienes más fuerza, pues es probable que tengas dolor, enrojecimiento, hinchazón y otros dolores. ¿Por qué? Porque pues tienes el virus dentro. Entonces pues es recomendable que te lo hagas un día a las 6 de la tarde, te eches pues bueno una pastillita para dormir, descanses, comas muy bien o te eches tu melatonina para descansar como un baby. Y después de todo esto ya sabes los protocolos, la vacunación, ya vamos a platicar más a fondo. Y mi punto de vista de todo esto es de que creo que está muy exagerado. Para mí no fue un motivo de pandemia, realmente no es motivo de pandemia. Creo que los seres humanos seguimos demostrando que a veces tenemos estas actitudes silvestres ante las cosas. Simplemente introyecta lo que estás viendo, procésalo, a ver qué está pasando. No es este estímulo-reacción, ¿no? De que veo algo, wow, reacciono rápido, ¿no? Es como si voy en la calle, me insultan y yo reacciono a la primera, o llega alguien y me da una cachetada. A ver, güey, ¿qué hacemos todos? Reaccionamos a la primera. Entonces hay que tener un poco más de sentido común, hay que tener un poco más de, pues un pensamiento más lógico, no nada más porque en las noticias o que está pasando esto, yo le voy a hacer caso. Yo ya ni siquiera, o sea, sí hay que estar informado, pero no hay que estar escuchando todo el tiempo lo mismo. Depende cómo nutras tu mente, tú vas a ejercer y poder proyectar las cosas. Si te la pasas viendo eso, pues naturalmente no vas a creer. Hay personas que no creen, hay personas que sí creen. Sí existe, tampoco hay que decir que no existe, pero no es motivo para que se haya hecho un caos mundial. Es como, no sé, tú quieres invitar a alguien a tu casa, híjole, no, es que la situación, no sé, que mis hijos no se vayan a enfermar, ok. Entonces ya no vas a ver a personas y es lo mismo, es ridículo. O también dices, no, es que un familiar mío tuvo
tuvo lo mismo, se hospitalizó. Entonces aplica lo mismo, ya no vas a usar tu auto porque hubo un chavo que el fin de semana se mató porque se accidentó, o porque tu suegro tuvo un choque, o le pegaron, o simplemente le pegaron a un familiar tuyo, mediante el manejo, mejor dicho. Entonces, es equiparable, es lo mismo. Sí, que aquí viene mi salud, mi vida. Mira, al final del día, todos nos vamos a ir de este mundo. Y depende, lo más importante es cómo te vas a ir. Por eso yo creo mucho que hay que enriquecer el alma. Hay que querernos, hay que amarnos más. Pero no por eso yo voy a dejar de hacer las cosas. Antes de concluir este episodio, yo les voy a dejar una moraleja interesantísima que hace mucho tiempo yo leí y me la aprendí. En el 2001, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, una empresa juntó a todas las personas que habían sobrevivido ese día. Hay ejemplos increíbles. Uno se retrasó porque era el primer día del kinder de su hijo. Otra mujer se retrasó porque el despertador no sonó a tiempo. Alguien se tiró comida encima y necesitó el tiempo para cambiarse. Otro tuvo un problema con su auto que no arrancó debido a la falta de aceite. A uno se le hizo tarde porque quedó atorado en la carretera, que había un accidente. Otro ya iba a salir, había dejado su celular. Regresó, o sea, de eso de antes, de los que te mandaban mensaje, y le marcaron por teléfono y se quedó otros 20 minutos. Otro no consiguió un taxi, pero hay una historia que a mí me impactó mucho de todo esto. Es que fue la de un señor que se puso un par de zapatos nuevos esa mañana del martes 11 de septiembre del 2001, y antes de llegar al trabajo le había salido una ampolla. Se detiene en la primer farmacia que ve, antes de las Torres Gemelas, pasa por un curita, se quita los zapatos, se lo pone, y por todos estos ejemplos, esas personas están vivas hoy. Así que si tú te quedas atorado en el tráfico, si te pierdes, no sé, un elevador, si regresas a contestar el teléfono y muchas otras cosas que quizá te desesperan, y me incluyo, yo también tengo muchas fallas, tengo muchas cosas que mejorar, pero estas son las cosas que necesitamos, escuchar, que nos nutran para poder aprender mucho más. Por eso pienso primero, este es el lugar exacto en el que debes estar en este preciso momento. Así que la próxima vez que tú creas te parezca algo enloquecedor, algo fuera de órbita o algo que esté fuera de tu control como todo lo está, o que tus hijos tarden en vestirse, o que no encuentres las llaves del auto, o que todos los semáforos estén en rojo, simplemente no te enojes, no te frustres. Este estímulo-reacción, este punto de fricción al que te topas, simplemente no te enojes, tómalo con calma, porque siempre estás en el lugar correcto a la hora correcta. Disfruta la vida, disfruta hoy, viaja, disfruta. Que si va a pasar esto, pues que pase lo que tenga que pasar, que nada sea motivo para no hacer las cosas. Aquí mencionamos mucho en el podcast, en los videos, tú eres el co-creador de tu existencia, tú eres el que va a llevar las riendas de tu vida, no lo que los demás digan. Y si tú comprendes eso, vas a ser un ser mucho más consciente. Dar un paso atrás es dar un paso hacia arriba. Y dar un paso hacia arriba es poder ver y analizar lo que yo estoy viendo, es poder autoobservarme. Y cuando yo me autoobservo, esa forma de pensar de mí, este autoconcepto, va a mejorar. Voy a tener una distancia crítica, voy a contemplar, no voy a juzgar, simplemente lo que es. Y esto aplica para esto. Yo sé que hay creencias que esto que le pasó a alguien, que a un amigo, pues sí, pero la mayoría de estas personas ya tenían efectos negativos en su salud que no se cuidaban, y esto los vino a rematar. Es más, el COVID-19 es un claro ejemplo, si te da, de si estás bien o no de salud. Es más, que me dé, papá, ven, aquí te espero. Y yo tener un rango de referencia, una noción de escala para ver en dónde me encuentro, si estoy bien o no. Mejor hay que verlo ver ese lado positivo.
Yo no voy a dejar de viajar, yo no voy a hacer de hacer estas cosas. Pronto me iré a vacunar, por supuesto, pero en lo que llega yo voy a seguir disfrutando. Porque también hay que tener esa responsabilidad. También tengo la responsabilidad, si vemos personas también, tampoco las vamos a ver tan seguido. Porque también pues vivimos en una sociedad con más personas. Entonces hay que tener más respeto, hay que tener más empatía, pero sobre todo hay que tener más augurio, hay que tener más actitud. Porque la vida se vive con alegría, se vive con una actitud intensa, se vive disfrutándola. Eso es la vida, no lo que te dicen que está ocurriendo. No creas esas falsas noticias. Sí, le pasó y eso, o sea, créeme que hay más enfermedades que eso. Ahora ya todo es COVID, es ridículo. Pero bueno, espero te haya gustado este episodiazo de lujo en este podcast que estamos comprometidos con ustedes para poder ir comprendiendo mucho más lo que ocurre en el mundo y en estas cuestiones viajeras. Ahora sí, damos por concluido nuestro episodio, la parte 1, esperando hayas aprendido algo y si te haya quedado grabado algo. Te recordamos, nos dejes tu referencia con las estrellas que consideres, aunque 5 estaría perfecto. Tú ya tienes tu criterio, tú ya tienes tu opinión. Suscríbete en YouTube, por favor, síguenos. Se vienen increíbles videos. La próxima semana, a mitad de semana, vamos a sacar el video de la historia de Dubái. Va a estar impresionante y conociendo un poco de los lugares donde se construyeron, cómo empezó Dubái. Es algo impresionante las imágenes que van a ver. Ya saben, nos pueden seguir en las plataformas de iTunes, Spotify, YouTube, donde gusten. Síganos en las redes como TigerBM o Viajando con Tiger. Conocer el mundo es más increíble que cualquier sueño. Un asesor de viajes pone el terreno y el viajero lo demás. Recuerda que viajar es vivir. Te saludo nuevamente en mi siguiente video o por el siguiente episodio del podcast. Recuerda que la aventura siempre vale la pena. Hasta siempre, mi querido Nakama, mi querido McFly.